Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Saludos, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Qué bueno estar con ustedes y ahora compartiendo estos temas de gran importancia para nuestra salvación. En esta conferencia, el tema del plan de salvación, el tema general, pero en esta ocasión específicamente con el oír. Cuando vemos esta frase, plan de salvación, es importante que nosotros veamos a qué se refiere la Biblia cuando nos habla de plan de salvación. La gente constantemente, o la gente puede preguntarse, ¿qué es el plan de salvación? Porque nosotros podemos ver en muchos lugares, muchos grupos que hablan del plan de salvación. Entonces, cabe preguntarnos esto, ¿qué es el plan de salvación? Bueno, cuando nosotros vamos a las Escrituras, cuando analizamos lo que es el plan de salvación, debemos ver que no son pocos los que hablan acerca del plan de salvación y han querido alcanzar el favor de Dios por medios humanos. Otros incluso confunden a la gente porque confunden la parte que le corresponde a Dios, la parte divina de nuestra salvación, con los requisitos que el ser humano debe cumplir. Por eso, cuando hablamos del plan de salvación, hacemos referencia a las condiciones que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo para que el ser humano pueda recibir el perdón de pecados, es decir, pueda recibir la salvación. Y esto es de suma importancia, amados amigos. Por eso es que hablamos del plan de salvación. Esto es de suma importancia porque es la salvación de nuestras almas. Es un asunto de vida o muerte espiritual. Por eso cuando leemos 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, nos dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y preste atención a estas dos frases. Dios fue manifestado en carne. Y luego la frase, recibido arriba en gloria. ¿Por qué razón? Debe prestar atención a esto. Porque aquí vemos la parte divina actuando. Él había diseñado cómo el hombre iba a salvarse. ¿Por medio de quién iba a salvarse? La base de nuestra salvación, que es Cristo Jesús, Dios manifestado en carne, el cual fue recibido arriba en gloria. De la misma manera, cuando vemos 1 de Pedro, capítulo 1, los versos 18 al 22, dice el texto, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas
por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Y aquí vemos más detalladamente, vemos la obra del Padre, lo que hizo el Padre desde antes de la fundación del mundo, la parte que le corresponde a Él, la parte que Él hizo, y luego vemos la parte que nos corresponde a nosotros, obedecer a la verdad. Y es que, amados amigos, es que la única forma en la que el hombre puede ser salvo es obedeciendo las condiciones, es decir, el plan de salvación que Dios ha dejado para que el ser humano se acerque a Él y pueda ser hecho hijo de Dios. Es de esta manera, es la única forma que el ser humano tiene para acercarse a Dios. Tiene que obedecer a las condiciones. Ya Dios hizo su parte. Entonces nosotros vemos tantos grupos religiosos por ahí que confunden estas dos cosas, lo que le corresponde al Padre o a Dios y lo que nos corresponde a nosotros. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Sabiendo ya qué es el plan de salvación, oír el Evangelio. ¿Qué es el primer paso para ser salvo? Debes oír el Evangelio. Por eso Romanos capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tienes que oír la palabra de Dios, pero vamos a hacer más énfasis en oír. ¿Qué es lo que debes de oír? Bueno, si vemos los versos anteriores, Romanos capítulo 10, allí vamos a poder ver que para creer en Dios, para creer en el Dios verdadero, debe haberse oído el mensaje, la predicación de la palabra de Dios. Por eso vemos, el primer paso es oír el Evangelio. No es otra cosa, sino la palabra de Dios, el Evangelio. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros podemos ver lo que nos dice. Un segundito. Podemos ver el ejemplo en Hechos capítulo 10, el ejemplo de Cornelio. Perdón, vamos a ver ahora que el internet está lento. Aquí nosotros podemos ver el ejemplo del carcelero de Filipos. El carcelero de Filipos, cuando vio que las cárceles o las puertas se habían abierto, sacándolos, dice el texto, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y preste atención a esta palabra o a esta frase, ellos dijeron, ¿qué dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y preste atención a esta otra frase, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Luego dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Fíjense que lo que se le predicó, ellos tuvieron que oír la palabra de Dios. Eso fue lo que tuvieron que oír. Y es que en todos los casos de conversión que nosotros encontramos en las Escrituras, si usted ve el libro de los Hechos, podrá ver que las personas tuvieron que oír. En Hechos capítulo 2 usted puede ver el ejemplo de los 3,000. Tenemos el ejemplo de los samaritanos en Hechos capítulo 8. El ejemplo del etíope en Hechos capítulo 8, pero ya en los versos 26 en adelante. Tenemos el ejemplo de Saulo de Tarso en Hechos capítulo 9, también el capítulo 22, verso 6. Cornelio en el capítulo 10, Lidia en Hechos capítulo 16 y los efesios también en Hechos capítulo 19. Y en todos estos casos que acabamos de mencionar, nosotros vemos que ellos tuvieron que oír, tuvieron que prestar atención a lo que se les decía. Por eso,
Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 2, podemos ver el caso de los 3,000. Dice Hechos 2, versos 37 al 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vemos que comienza la frase en el versículo 37, al oír esto. Ellos tuvieron que oír para poder obedecer. Tuvieron que oír para poder ser salvos. Tuvieron que abrir sus oídos. Por eso es tan importante este primer paso. Es tan importante, al igual que todos los otros pasos que vamos a ver en el transcurso de la semana. Porque no solamente es oír, pero oír es el primer paso. Los samaritanos en Hechos capítulo 8, versos 4 al 25, es otro ejemplo, pero específicamente el versículo 6 nos dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Vemos que en ese otro caso de conversión, la gente oía, la gente escuchaba. Qué necesario es escuchar. En Hechos capítulo 8, versos 26 al 39, el caso del etíope, dice que acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Preste atención a esto. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Necesitaba que alguien le enseñara. ¿Y qué hizo? Rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Luego dice el versículo 34, que respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice esto. Y asimismo dice el texto. Entonces Felipe, cuando él le dice si era de sí mismo, si era de otro, Felipe le dijo, o más bien el texto dice que Felipe, abriendo la boca, comenzando desde esta escritura, ¿qué hizo? Le anunció el evangelio. Eso fue lo que hizo Felipe, anunciarle el evangelio de Jesús. Es que él necesitaba oír para poder ser salvo. Necesitaba oír lo que Felipe tenía que decir. Y vemos que dice que Felipe le anunció el evangelio. Saulo de Tarso, cuando narra su conversión en Hechos capítulo 9, tanto el verso 6, el 7 y el 17 y el 18, dice que él, temblando, temeroso, luego que oye la voz del Señor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él dijo, el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Luego dice que entonces Ananías, en el versículo 17, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el campo por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Mire qué interesante que él va donde Ananías porque el Señor le había mandado que fuera donde Ananías. Y Ananías le dijo que el Señor le había enviado para darle un mensaje. Si usted lee el capítulo 22 podrá ver cómo Ananías le dice lo que él debía de hacer, porque en el capítulo 9 solamente hay una porción, pero ya en el capítulo 22 de hecho, el apóstol Pablo narra otras cosas que sucedieron, y allí Ananías le dijo lo que tenía que hacer. Él le predicó el evangelio, y este mismo texto que nos dice que levantándose fue bautizado, para ser bautizado él tuvo que haber
entendido, haber escuchado y entendido el mensaje del Evangelio. Porque no hay otra forma. Tiene que oír. En Hechos capítulo 10, los versos 30 al 33, allí vemos el caso de Cornelio, que lo mencionamos ahorita. Dice que entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, dice Cornelio, hablándole a Pedro, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio tuvo que oír para poder ser salvo. Tuvo que oír. Y más adelante vamos a ver en esencia qué era lo que Cornelio había oído, qué era lo que el etíope había oído, qué era lo que los 3,000 habían oído. Pero hay otros ejemplos de conversión, el caso de Lidia en Hechos 16. Hechos 16, los versos 14 y 15, bueno, dice desde el 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Preste atención, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ahí vemos otro ejemplo, a Lidia, que estaba oyendo, estaba atenta a lo que Pablo estaba diciendo, a lo que Pablo decía. Hay que oír. Tenemos el caso también de los efesios. En Hechos capítulo 19, incluso luego allí se armó todo un disturbio. Dice el versículo 4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuándo oyeron? Cuando oyeron, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hay que oír. Hay que oír. Pero ¿qué es lo que debemos oír? ¿Qué es lo que tú, amado amigo, debes oír? Sé que te inquieta porque me vienes oyendo lo que vengo diciendo de oír, oír, oír. Pero ¿qué es lo que debemos oír? Bueno, primero, no doctrinas bíblicas o no doctrinas no bíblicas. Doctrinas como el pecado original, la elección incondicional, la llamada perseverancia de los santos, que los santos no pueden caer de las manos, el bautismo de infantes, la adoración al estilo de espectáculo, con músicos, música instrumental y músicos, aplausos, luces, ahora hasta humo, espumas, todo un espectáculo. Los conceptos sectarios en cuanto a la cena del Señor, el institucionalismo y muchas otras cosas, los cultos, las confraternidades, mejor dicho, no los cultos, sino las confraternidades y muchísimas otras cosas, como reuniones de predicadores, reunión nacional de predicadores, cosas como estas.
tradiciones humanas. No, no, no. No es esto lo que tienes que oír, las tradiciones humanas que por mucho tiempo se ha practicado, que ya tenemos mucho tiempo haciéndolo así. El posmodernismo, donde ahora se ha cambiado el orden que ya el Señor ha establecido, que le ha dado un rol al hombre y un rol a la mujer. Ahora el posmodernismo dice, tiene la idea de la inclusión, la llamada inclusión, donde ahora tienen que haber mujeres pastoras, mujeres que sean las que ministren en la asamblea local, y muchísimas otras cosas del posmodernismo. No, no es eso lo que debes de oír. Lo que debes de oír es la palabra de Dios, el evangelio, el cual tiene poder para salvarnos. No otra cosa. Dice Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Debes oír el evangelio puro. Por eso debes oír a los apóstoles. En primera de Juan, capítulo 4, verso 6, dice Juan, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios nos oye. Luego dice, el que no conoce a Dios no nos oye. O el que no nos oye no conoce a Dios. Dice, en esto conocemos el espíritu de la verdad. Entonces, dijimos que no debemos escuchar todas esas tradiciones humanas, todas esas doctrinas humanas, todas esas cosas que no son conforme a la Biblia, y escuchar el evangelio, la palabra de Dios, escuchar a los apóstoles, porque los apóstoles predican la palabra de Dios. En 1 Corintios 14, verso 37, dice el apóstol Pablo que lo que él le escribía eran mandamientos del Señor. Entonces debemos escuchar a los apóstoles, porque ellos nos dan los mandamientos del Señor, la doctrina de Cristo. Por eso debemos escuchar la sana doctrina. En 2 Timoteo capítulo 1, verso 13, dice el apóstol Pablo, retén la forma de las sanas palabras, o como dice esta versión, de las palabras sanas que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Entonces debemos escuchar el evangelio, debemos escuchar a los apóstoles, los cuales predican el evangelio, debemos escuchar la sana doctrina, retener la forma, el molde, el modelo de las sanas palabras que los apóstoles nos enseñaron del evangelio de Cristo, de la palabra de Dios, no otra cosa. No oír todo eso que dicen por ahí. Entonces nos cabe preguntarnos también, entonces, ¿cómo debo oír? ¿Cómo debo oír? Amado amigo, ¿cómo debes tú oír? Ya viste que no debes oír todas esas cosas que se dicen por ahí en torno a la iglesia, que no son conforme a la Biblia, en torno a la adoración congregacional, en torno al posmodernismo, el papel de la mujer y muchísimas otras cosas, sino el evangelio puro, la sana doctrina, lo que dicen los apóstoles. Entonces, ¿cómo debes oír eso? El evangelio puro del Señor, ¿cómo debes oír? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es la actitud que debes tener si quieres ser salvo? Y es a lo que vamos a dar respuesta ahora. ¿Cómo debes oír? ¿Cómo debo oír? Mateo capítulo 13, versículo 9, dice el Señor Jesucristo, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Tienes oído, amado amigo? Oye lo que dice el Señor. El que tiene oído para oír, que oiga. Tienes que prestar atención. No hacerte el sordo. Tienes que prestar atención. En Marcos capítulo 4, verso 24, el Señor les dijo muy enfáticamente que debemos velar, o más bien mirar bien lo que estamos oyendo. Mirad
bien lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Dice el Señor, mirad bien lo que oís. Por eso te empecé diciendo, no esas doctrinas humanas, sino el evangelio puro y sencillo de Cristo. Tienes que mirar bien qué es lo que estás oyendo. Tienes que prestar atención. No oír el sonido simplemente, sino escuchar atentamente. Mirar lo que estás oyendo. Como hablaba en estos días con un hermano, tenemos que aprender a oír con el corazón y a oír con los ojos, mirando bien lo que oímos. Debes oír con fe, oír para obedecer. Es a lo que nos referimos, a oír para obedecer. Hebreos capítulo 4, versos 1 y 2 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Debes tener una actitud de oír para obedecer, no oír por oír simplemente, sino un oír para prestar atención, para poner en práctica, para poner por obra, para obedecer. Y es lamentable que nosotros veamos como muchos simplemente oyen el sonido. Y algunos repiten incluso algunos textos como papagayos, pero no se detienen a escuchar, a prestar atención atenta, estar atento, prestar atención a la palabra de Dios, al evangelio de Cristo Jesús, sino que escuchan evangelios adulterados, muchísimas cosas extrañas por ahí. En Ezequiel capítulo 33 vemos la profecía que hace Ezequiel al pueblo de Israel, más bien cómo Israel sería destruida. Y dice los versos 30 al 33, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd, ¿qué palabra viene de Jehová? Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obras. No las pondrán por obra, dice el texto. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ellos vinieren, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Mire lo que dice lo que el Señor a través de Ezequiel le dice a su pueblo. Ellos tenían que oír, pero no estaban prestando atención a lo que decía el profeta. No estaban prestando atención a la voz de Dios, porque no estaban poniéndola por obra. Santiago en su capítulo 1, verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. No podemos ser solamente oidores, que entró por aquí, salió por aquí. Oí, sí, suena muy bonito. Pero mira qué bien. No, tenemos que ponerlo por obras. Tenemos que practicarlo. Y a veces escuchamos, incluso algunos predicadores, que predican una cosa, pero en la práctica hacen otra cosa. Tú dices, ¿pero qué pasó? Es que se han quedado en el lugar de solamente oidores. Hay que oír,
Pero ¿cómo oír? Oír para obedecer, oír para poner por obra. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que oigamos para poner por obras. No nos quedemos solamente en oír, practiquemos lo que oímos. Prestemos atención a qué estamos oyendo. Debemos tener la actitud adecuada. En Hechos capítulo 10, verso 33, dice, así que luego envié por ti, dice Cornelio, luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Esa es la actitud que debemos tener. Esa es la actitud que tú, amado amigo, debes tener. Prestar atención a lo que el Señor quiere decir. Al mensaje del Evangelio puro. Es a eso que debes prestar atención. No a fábulas. No a tradiciones. No a suposiciones. No a opiniones. Sino a lo que el Señor ha mandado. A eso debes prestar atención. A lo que Cristo dice. Por eso son las palabras de Cristo que deben estar siempre en nosotros. Miren lo que dice este texto. Hechos capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo les estaba predicando y esos hermanos bereanos, ellos de Berea, estaban atentos, estaban pendientes a escuchar, pero no se quedaron solamente oyendo y ¡ay, qué bonito suena lo que él dice! No, comenzaron a escudriñar, comenzaron a buscar en los escritos, en las escrituras, a ver si lo que Pablo estaba diciendo realmente era así. ¿Ven qué actitud más loable? Muchas veces, o muchos se pierden, porque no oyen, porque no prestan atención, no están oyendo el Evangelio puro. Están oyendo cualquier cosa, cualquier canción bonita por ahí, y no la palabra de Dios. Entonces, otra pregunta que nos hacemos. ¿Por qué algunos no quieren oír? ¿O por qué algunos no oyen? ¿No nos ha pasado o no te ha pasado eso por la mente? Sí, porque es necesario que tú analices, amado amigo, si eso es así como estamos diciendo, porque entonces muchos no oyen. ¿Por qué no has oído tú? Algunos no oyen porque no aman la verdad. Segunda a Tesalonicenses capítulo 2, versos 8 al 10, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad o el amor de la verdad para ser salvos. Algunos no aman la verdad. Por eso usted ve tantos religiosos por ahí, tantas sectas religiosas, de acuerdo a sus propios deseos, de acuerdo a sus propias pasiones, de acuerdo a lo que a ellos les parece bien y no conforme a lo que Cristo dice. ¿Por qué? Porque no aman la verdad, por falta de amor a la verdad. Tienes que amar la verdad. Tienes que buscar la verdad.
recibir ese amor a la verdad. Recuérdense que tienen que oír para eso. Algunos no oyen, incluso por intereses materiales. En Hechos capítulo 16, vemos allí cómo andaba Pablo predicando, los versos 16 al 19, y dice el texto allí que había una joven con un espíritu de adivinación. Y como el apóstol Pablo sacó ese espíritu de ella y andaba predicando el evangelio de Cristo, a él lo apresaron. Dice el texto que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Quiénes os anuncian el camino de salvación? Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Ahí podemos ver, hermanos, ahí podemos ver especialmente ustedes, amigos, cómo las ganancias materiales muchas veces impiden que las personas oigan. ¿Estarás tú poniendo tus intereses materiales adelante en vez de escuchar el evangelio, en vez de prestar oído al evangelio puro del Señor? Muchos predican tantas cosas extrañas por su ganancia, por los bienes que reciben. Otros no oyen el evangelio por las tradiciones que siguen. Ay, es que las tradiciones son tan buenas, es que nosotros tenemos tanto tiempo haciendo esto. Ay, no. Lo que tú me dices es verdad, pero que nosotros queremos tanto, nos gusta tanto hacer esto, y es que se siente tan bien. Mateo capítulo 7, versos 9 al 13, les decía el Señor también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Son tantas las tradiciones que a veces seguimos, o que algunos siguen, que no prestan atención, no prestan oído a la palabra de Dios. No quieren escuchar el evangelio puro, prefieren el evangelio de la prosperidad, donde me dicen que mientras más yo sirva a Dios, mientras más yo ofrende al Señor, más voy a recibir. Yo prefiero ese evangelio de la prosperidad. Sí, porque nosotros lo hemos hecho por tanto tiempo también. Y cuando nos reunimos para hacer esa actividad, nos sentimos tan gozosos. No, fíjese que no. Preste atención al evangelio de Cristo. Preste atención a la palabra de Dios. Es lo que debe de hacer. Escuchar que Cristo vino a este mundo a morir por usted, y que debe obedecer a ese evangelio. Como dice Romanos capítulo 6, siendo sepultados en agua y resucitando para una vida nueva, así junto con Cristo. Pero tiene que oír ese evangelio.
Fueron muchos los que oyeron. Y oyeron y obedecieron. Hay que oír con la actitud de obedecer. Algunos solamente se quedan en oír sin tener la intención de obedecer. Por eso en Hechos capítulo 7, verso 51, dice allí el apóstol Pablo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. A veces estamos de esa manera. A veces te tapas los oídos para oír. Algunos no oyen el evangelio porque han hecho así. Se han tapado los oídos para oír el evangelio. No es que no lo pueden oír, es que no quieren oírlo. Por eso ahorita les citaba Hechos capítulo 19. Hubo un alboroto allá en Éfeso cuando Pablo comenzó a predicar. Porque cuando predicaba el evangelio, ellos no querían oír, ellos querían era taparle la boca, callarlo, para que no hablara. Lo mismo pasó en Filipos, por lo que leímos ahorita. No querían oír el evangelio. Así hay muchos hoy día. No quieren oír el evangelio. Mateo capítulo 13, verso 15. Allí dice el Señor: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con los oídos han oído torpemente. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sanaré. El Señor quiere sanar. Él quiere sanarte, amado amigo. Él quiere darte salvación. Pero solo tú decides si quieres oír lo que Él tiene para ti. Si quieres aceptar la salvación que Él te ofrece. La decisión es en tus manos que está. Ya el Señor hizo la parte de Él, pero hay una parte que nos corresponde como seres humanos. Por eso es importante que oigamos. Es importante que tú oigas. Es necesario oír el evangelio. Eso es lo que tienes que hacer. No las fábulas, no mi grupo religioso, no grupos religiosos, no. Tienes que oír lo que dice la Biblia acerca de la iglesia del Señor. Eso debes oír. Oír el evangelio de Cristo. Oír las condiciones para ser salvo. Y una de estas es oír. Una de las condiciones es oír ese evangelio. Oír que el Señor quiere que tú creas en Él, que te arrepientas, que le confieses y que te bautices y que luego perseveres también. Pero tienes que oír, es la primera condición. Es necesario. Y cuando digo es necesario, es obligatorio. Obligatorio que oigas el evangelio. Ninguna de esas cosas por ahí, ninguno de esos evangelios adulterados, ninguna de esas, esos tipos de evangelio, todas esas doctrinas no bíblicas, ninguna de esas enseñanzas te pueden hacer salvo. Y puedo decir que la mayoría de esos grupos sectarios, por no decir todos, sus doctrinas, sus enseñanzas, lo que ellos enseñan acerca de lo que debes hacer para ser salvo, no te va a llevar a la salvación. Debes seguir el camino de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Es voluntad del Señor que tú oigas hoy el evangelio. Primera Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4. Dice: esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tienes que oír la verdad del evangelio. Es necesario que escuches el evangelio. Es obligatorio. Eso es lo que el Señor quiere, que escuches el evangelio. Es necesario oír el evangelio.
Porque oyendo el Evangelio, únicamente oyendo el Evangelio, no otra cosa, el Evangelio, podemos tener fe salvadora. Romanos capítulo 10, verso 17, que lo citamos ahorita al principio. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es necesario que tú oigas el Evangelio, porque si no prestas atención al Evangelio puro y sencillo, serás arrastrado por otro evangelio, un evangelio adulterado que ya hemos venido mencionando desde el principio. Gálatas capítulo 1, verso 6 al 9, dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia o por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros o aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Usted sabe lo que significa eso? Hay evangelios adulterados. Ahora vemos gente que han mutilado el plan de salvación. Tienen un plan de salvación todo mortrecho. Un plan de salvación que surge de la suposición humana, no de lo que dicen las Escrituras. Otros le añaden otro requisito al plan de salvación. Tanto si le añadimos como si le quitamos, estamos adulterando el evangelio. Por eso en 1 Corintios 4:6 dice el apóstol Pablo que aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Y hoy día es constante. Yo le reto a que escuche lo que predican, lo que dicen por ahí. Usted los oye constantemente. Preste atención para que vea que no se pega a lo que dicen las Escrituras. Por eso nuestra invitación es que escuche el evangelio de Cristo, el evangelio puro y sencillo. El plan de salvación, tal y como los apóstoles lo enseñaron, tal como Cristo se lo reveló a los apóstoles, tal como los primeros cristianos lo practicaron y lo enseñaron, tal como nosotros también debemos obedecerlo. Es necesario que oigas el evangelio, porque los falsos maestros están pendientes a lo que la gente quiere oír para llevarlos a la perdición. Es como los buitres. Los buitres que están ahí esperando un descuido de cualquier animalito por ahí para entonces cazarlos. Bueno, son tantos los depredadores. Dice 2 Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Los falsos maestros están ahí, ellos están pendientes a lo que tú quieras oír para entonces acomodarte el evangelio a tu gusto. Hay algunos que incluso dicen: no, yo voy a tal iglesia, aunque allí no se predica la verdad. Yo voy a tal iglesia porque me gusta. Sí, porque ellos te van a acomodar para que te guste. A tu gusto. Tú quieres, tú lo que quieres es un espectáculo. Ok, vamos a darte un espectáculo para llamar a la juventud. Vamos a hacer equipos de básquetbol.
o equipos de softball. Vamos a hacer unos pantomimas para llamar a las niñas a que dancen, a que hagan cosas ahí, y vamos a jalarlos a ellos. Detrás de ellos van a venir los padres, así todos los jóvenes, así los padres luego vienen. ¿Qué método de evangelización? Según algunos dicen, es un método de evangelización. No, eso es adulterar el evangelio. Son maestros conforme a los deseos de aquellos que tienen comezón de oír, que lo que quieren es que les rasquen. Bueno, creo que todos ustedes en algún momento le ha comido el oído, o sea, le pica el oído y se han rascado y hay que relajar. Bueno, eso es lo que hacen estos maestros. Los falsos maestros están pendientes a lo que tú quieres oír, para ellos entonces rascarte y que tú sientas ese alivio momentáneo, pensando que vas camino a la salvación, pero el camino al que vas es camino de perdición. Por eso es necesario que escuches el evangelio, que prestes atención a la palabra de Dios, que prestes atención al plan que Dios ha diseñado para que tú puedas ser salvo. Es necesario que escuches el evangelio. Y es la última razón que te voy a dar por la que debes oír el evangelio. Y es que por ese mismo evangelio es que serás juzgado. Todos seremos juzgados por ese mismo evangelio. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versos 7 al 9, dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es lo que va a pasar si no escuchas el evangelio. Es el mismo evangelio que te va a juzgar. Es el mismo evangelio que va a juzgar a todo el mundo. Por eso es necesario que prestes atención a lo que, no solamente a lo que estamos predicando en el día de hoy, sino a lo que en el transcurso de esta semana vamos a estar predicando. El plan de salvación. Oír, arrepentirte, habiendo creído primero en Cristo, arrepentirte, confesar a Cristo como el Hijo de Dios y bautizándote para el perdón de los pecados. Para eso tienes que oír lo que estamos diciendo. Si lo escuchas atentamente, podrás ir camino a la salvación. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.